Hola, bienvenidos al capítulo número 18 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, ustedes ya me conocen, abogado, contador y profesor. Y este capítulo 18 va a ser el primer capítulo que podríamos decir breve. ¿En qué sentido? Me he dado cuenta que quizás los capítulos de Cívica Popular que son más largos se asemejan mucho a una clase. Ya, acostumbrado a hacer clases como siempre. Sin embargo, creo que para mejor digestión para todo público es mucho mejor simplemente hacer tema por tema capítulos de 15 minutos. Y eso es lo que pretendo hacer de ahora en adelante. Ya, así que espero que puedan disfrutar de más material. Ya no va a ser necesario preparar material para una hora. Ahora puedo preparar material para 15 minutos en distintos momentos de la semana. Es así como en este momento vamos a hablar de un tema muy particular que he denominado de la siguiente forma. Dice, centros de salud en balaceras, rol del gobierno y justicia. ¿Ya? Pasa lo siguiente, que vi una noticia hoy día domingo 9 de abril, que dice más o menos así, la pongo en pantalla. Atender entre las balas, el eterno calvario del hospital blindado de San Ramón. ¿Ya? Es un hospital llamado Padre Hurtado, en que hay trabajadores heridos, dice que matan pacientes, ¿cierto? Y que está un poco complicado porque se da esta situación en varios recintos de salud que podríamos decir están en ataque constante. No con delincuencia normal, que podríamos decir como cuando entran a robar un servicio público, sino que van buscando a alguien, van buscando a la persona que están atendiendo. No solo eso, muchas veces no van a atacar a esta persona que están atendiendo, sino que van a presionar al personal médico para que atiendan a alguien que viene de una situación delictual. ¿Ya? Y ahí están los heridos a bala, los familiares que muchas veces presionan para que lo atiendan rápido, e incluso muchas veces se les culpa por los resultados adversos. O sea que si la persona fallece, culpan no a la situación delictual, sino que culpan al personal médico. Bien. Eh, Muy interesante el artículo, se los voy a dejar obviamente el link en YouTube. Ustedes saben que esto se puede escuchar por Spotify y también por YouTube. Y les voy a contar una historia bastante similar. Ya, esto es una historia que pasó en un CESFAM de Quebrada Verde en Valparaíso. Ya ustedes saben, yo vivo en Viña del Mar. em, y pasaba lo siguiente, este CESFAM era constantemente atacado. Hubo un tiempo, de 1 o 2 meses más o menos, 3 quizás, pero en resumen, en muy poco periodo hubieron 2 a 3 balaceras y ataques directos contra el CEFAM, ya sea porque llegaban personas heridas y continuaba la balacera ahí, o porque exigían una atención urgente para alguien que fue herido y que incluso una persona falleció ahí y culparon al personal médico. En ese tiempo teníamos una actividad bastante buena con el Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Cirujanos Dentistas. Entonces, bueno, en ese lugar también atendían dentistas y nos solicitaron intervenir como abogados del consejo. Junto a mi colega Diego Gómez preparamos un recurso de protección. El rol que está ahí es el 30.212-2021 de la Corte Suprema, porque bueno, al principio este recurso de protección no fue mal en la Corte en Valparaíso, la Corte de Apelaciones de acá, y finalmente no fue bien en la Corte Suprema. Uno dirá, bueno, eh, seguridad, carabineros, que aquí iba este recurso, ¿ya? Em, Se lo explico, este recurso en particular pasó que con estos actos de violencia se requería obviamente mayor presencia policial en el CEFAM, ¿bien? Sin embargo, con posterioridad al que llaman estallido social de octubre del 2019, la presencia policial ya no existía en ese lugar. Por tanto, pasó estos hechos de violencia donde nadie podía hacer nada y simplemente no llegaba ninguna patrulla. ¿Qué fue lo que alegamos con mi colega en ese momento? Bueno, presentamos un recurso de protección en que decíamos que el recurso de protección, obviamente hay que explicarlo. Pensamos que la idea es que sea un podcast para todo público, entonces igual tengo que tenerme a explicar estas cosas. Recurso de protección, lo escuchamos siempre en las noticias, pero el nombre completo vendría siendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. Entonces, claro, este recurso de protección está ubicado en el artículo 20 de la Constitución
y protege algunas de las garantías constitucionales que se encuentran en el artículo anterior, en el catálogo del artículo 19. Entonces, cuando uno cree haber sido vulnerado en sus derechos del artículo 19, puede presentar el recurso de protección del artículo 20. Entre ellos, por ejemplo, en este caso, hablamos del derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad. Claro, principalmente el derecho a la vida, integridad física y psíquica, porque el personal médico del lugar estaba constantemente expuesto a situaciones de violencia. Igualdad ante la ley. Muchas veces cuando uno presenta un recurso de protección intenta argumentar un poco más para ver en definitiva con cuál argumento tenemos éxito. Igualdad ante la ley, por lo que recuerdo, era por la situación desigual que existía de cuidado por parte de carabineros en ciertas partes de la ciudad, a diferencia de un cerro olvidado, como podríamos decir Quebrada Verde en ese momento. ¿Ya? Entonces había una desigualdad en la entrega de seguridad. Y derecho a propiedad, bueno, porque igualmente así como se atentaba contra la vida de las personas, se atentaba contra sus bienes. ¿Bien? Entonces ahí tenemos las garantías constitucionales que estaban siendo vulneradas. ¿Ya? Señalamos que faltaba la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el servicio y los vecinos del sector. ¿Ya? Solicitábamos que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el imperio del derecho, para que se restablezca, como dicen muchas veces en televisión, el Estado de Derecho en ese lugar y así se asegurara la protección de estos derechos que estaban siendo perturbados y amenazados. Bien, en especial sí, se pedía que se aplicaran medidas que solucionaran el problema descrito directamente, ¿ya? Em, o sea, medidas efectivas. Y para eso se presentó contra aquellos que efectivamente tenían que, digamos, cumplir con esto. En el caso del orden público, normalmente quienes van a ser los involucrados va a ser el gobierno central. Gobierno central representado por el Ministerio del Interior, ¿ya? Y hoy en día por los delegados presidenciales. Pensemos lo siguiente, en su momento sí, cuando ocurrió esta causa, estaba Piñera presidente, Blum el ministro del Interior, y aquí el intendente era Martínez, intendente en ese momento. Hoy en día recuerden que ya no existe la figura de intendente, se llama delegado presidencial. Entonces contra ellos tres individuos iban porque, o sea, en particular Ministerio del Interior e Intendencia, porque eran los responsables del orden público. Ellos son quienes deben darle las instrucciones, por ejemplo, a carabineros. Por tanto, estimamos que no era necesario presentar el recurso directamente a carabineros. ¿Cuáles son los argumentos en contra para argumentar esta situación? En definitiva, en particular, el Consejo de Defensa del Estado, ¿qué fue lo que argumentaba? Paréntesis de explicativo, ¿cierto? ¿Qué es el Consejo de Defensa del Estado? Es quien tiene la entidad que representa judicialmente al, al Estado, ¿ya? Por tanto, podríamos decir que, yo le explico así, es el estudio jurídico del Estado. Cuando uno demanda al Estado, ¿ya? Cuando uno demanda al fisco, eh, su estudio jurídico, por decirlo así, es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Bien? Es un servicio público bastante grande, muchas personas trabajan ahí, hay que decirlo, es un muy buen lugar de trabajo y con gente muy, muy competente, ¿ya? Y asimismo, como gente competente, bueno, hay muy buenos argumentos. Veamos qué decía el Consejo de Defensa del Estado. Dice, que lo que pretendía, en definitiva, el recurso que nosotros habíamos presentado, no era controlar la legalidad o arbitrariedad de una actuación administrativa. ¿Ya? Eh, eh, Básicamente, lo que estábamos pretendiendo era discutir la conveniencia, oportunidad y eficacia de la política criminal, de, de lo que podía o no podía hacer en su momento el Estado respecto a la movilización de efectivos policiales. ¿Por qué decía esto? Básicamente el Consejo nos está diciendo la verdad, es que no hay un acto ilegal, no hay una arbitrariedad contra la cual pudiésemos presentar un recurso de protección, sino que lo que nosotros estábamos, en definitiva, alegando, estábamos discutiendo un tema de política. Y para eso, en definitiva, no correspondería el recurso de protección. Es un muy buen argumento, ¿ya? Porque ahí está la línea entre lo que le corresponde al Poder Judicial, ¿ya? Controlar legalidad y arbitrariedades,
de lo que le corresponde al Estado central, al gobierno central, que vendría siendo, bueno, estimar la conveniencia, oportunidad y eficacia de ciertos asuntos de carácter político. Lo político, aquello de interés público, como por ejemplo la seguridad o el orden público. ¿Ya? Entonces, básicamente estaba diciendo, esto es harina a otro costal. Esto es algo netamente político, como distribuimos, por ejemplo, las policías. No se trata de una legalidad o arbitrariedad que pueda resolver una corte. ¿Ya? Ahora, este término de conveniencia, oportunidad y eficacia, que sería la materia que en definitiva el Consejo de Defensa del Estado decía que estábamos alegando, es más propia de derecho administrativo. ¿Ya? Eh, Conveniencia, oportunidad y eficacia son los factores que puede analizar una autoridad para tomar una decisión cuando está habilitada por ley. ¿Ya? Determina cuándo es conveniente, en qué momento y si va a ser eficaz o no. Como normalmente se deciden las políticas de Estado. Entonces ellos decían que esto era un asunto política, no era un asunto de legalidad, como podría resolverlo una corte. ¿Ya? Bueno, ¿por qué indicaba esto? Porque en definitiva la distribución y asignación de recursos es una cuestión técnica que no corresponde resolver en sede jurisdiccional, sino que en sede administrativa. Em, Hay que valorar múltiples necesidades, se deben priorizar cuáles ellas y, bueno, analizar los recursos disponibles. Además, indicaba la defensa del Consejo de Defensa, decía que el Ministerio del Interior y las intendencias son colaboradores del presidente en el control del orden público, pero dicha labor esencialmente recae en Carabineros y la PDI. Y claramente esos organismos dependen del Ministerio del Interior, pero de carácter administrativo. En lo operativo, cada una de esas instituciones son independientes. Es más, en el recurso indicaban que básicamente teníamos que vernos dirigidos a ellos en el recurso. ¿Ya? Lo que a nuestro parecer no correspondía, sino que correspondía dirigirnos directamente a quienes despliegan los recursos y los efectivos policiales. Bien, así que por eso fuimos contra el Ministerio del Interior y en ese tiempo las intendencias. Bien, ahora vamos a los argumentos finales, ¿ya? De este recurso. Eh, ¿Qué es lo que señala en definitiva la Corte? ¿Ya? Pasa que la Corte tiene una serie de facultades, unas facultades que vale la pena conversar en otro momento, tiene unas facultades de la Corte Suprema, estamos hablando. Facultades disciplinarias, económicas, conservadoras, y ella tomó las facultades conservadoras, ¿ya? Y en virtud de esas facultades conservadoras, la Corte dijo que se encuentra habilitada para adoptar todas las medidas para la debida protección de quienes hayan visto afectados sus derechos constitucionales, como aquellos que están previstos en el artículo 19 y mencionados en el artículo 20 del recurso de protección. ¿Ya? Planteado de esa forma, señala la Corte, este asunto requiere una solución integral, efectiva y eficaz, razón por la cual se dispondrá que las recurridas, o sea, el Ministerio del Interior y la Intendencia, además de Carabineros de Chile, deberán coordinarse y actuar conjuntamente a fin de evaluar las medidas adoptadas hasta la fecha para ver si resultan suficientes para una debida protección, lo cual claramente, dado la situación de la balacera descrita, no está siendo efectivo. Se dispone además que las recurridas, Ministerio del Interior, Intendencia y Carabineros, deberán coordinarse de manera efectiva en los términos indicados en el cuerpo del presente fallo, como ahí lo explicaron, para evaluar la eficacia de la medida de seguridad y, en su caso, y aquí viene lo interesante del fallo, acordar otras nuevas, como la realización de rondas periódicas que otorguen una efectiva protección a todos con el objetivo de evitar de manera eficaz la ocurrencia de nuevos hechos vulneratorios de derechos. ¿Ya? Em, en definitiva, si miramos este caso, el que yo le estaba mostrando, es bastante similar. Hay una política criminal, la conveniencia, oportunidad y eficiencia, que no está dando resultados correctos, ¿ya? A nivel político. Eso podríamos decir es un tema de política, de Estado. Sin embargo, para un asunto bastante similar, la Corte Suprema ha dicho, más allá de que se trata de un tema administrativo, más allá de que se trata de un tema político, em, se tiene el imperativo de evitar la vulneración de derechos constitucionales, como podrían ser los alegados en este caso.
¿cierto? Vida, salud, igualdad, propiedad. Así las cosas, la misma corte, para un caso bastante similar, dijo, bueno, parece que van a tener que tomar medidas, porque de acuerdo a las facultades conservadoras de esta corte, tiene que tomar medidas cuando ve que hay derechos constitucionales que podrían estar siendo vulnerados. Entonces, como pueden ver, esa delgada línea entre lo que es política criminal, que es algo completamente competencia del Estado, y derechos fundamentales, que le corresponde, en cierta forma, hacer respetar al Poder Judicial, en esta materia chocan, ¿ya? Me recordó mucho este caso, porque es bastante similar, por no decir igualito, al que nos tocó lidiar. Por suerte nosotros tuvimos un recurso que fue con resultado positivo. ¿Para qué sirve más esto, además? Piénsenlo bien, aquella delgada línea entre política y Poder Judicial. Para otras situaciones de seguridad, para una población, una villa, un condominio que está sufriendo constantemente situaciones de criminalidad, bueno, al parecer el recurso de protección funciona y podemos conseguir que las cortes ordenen al Estado a tomar medidas efectivas para evitar la vulneración de derechos. Y no solo para temas de criminalidad, yo le he estado dando vuelta a este asunto. Por ejemplo, cuando las personas insisten o insisten en no construir cortafuegos que ponen en peligro a toda una villa, a toda una población, cuando hoy en día sabemos que es un tema de orden público. Por tanto, quizás por medio de este recurso, igualmente podamos separar lo político de aquello que sea vulneratorio de derechos y que pueda amenazar derechos constitucionales y imponer la construcción de cortafuegos para estar más preparados en el siguiente verano. Incluyendo accesos a servicios básicos, yo le estaba dando vuelta. También podría ser, ¿qué pasa si constantemente no tengo acceso a servicios básicos? El Estado, por temas de, claro, en su momento, conveniencia, oportunidad y eficiencia, no me entrega esos servicios porque tiene que destinar los recursos a otro lugar, pero quizás presentando un recurso similar puedo imponer que se le obligue al Estado, mediante una sentencia judicial, a que me entregue esos servicios, ¿ya? Porque estarían vulnerando derechos. Y así pueden existir una serie de otros usos. La verdad es que es bastante interesante. En su momento, cuando redactamos este recurso, tuvimos que innovar, tuvimos que ponernos creativos. Me encanta la creatividad jurídica, la verdad. Eh, Son los casos que más nos dan ánimo, por decirlo, ¿ya? Así que, bueno, a propósito de ese caso, a propósito en que tenemos algo de política, a propósito de que tenemos algo de materia judicial, es bueno recordar, es bueno recordar que lo peor es no intentar acciones. Yo creo que jugar un poquito a la creatividad puede ser bastante bueno y a veces se pueden lograr grandes golazos como el que logramos, como el que conseguimos en su momento. Bien, ya pues, primer cívica popular breve. Yo creo que voy a mantener el formato. Es más tranquilo, es más dinámico y creo que van a digerir mejor estos contenidos. Cualquier pregunta la dejan por Instagram, ¿cierto? También en los comentarios de YouTube y les voy a dejar, o por supuesto, algunos links de interés. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.